Hoy vamos a hablar sobre las crisis hipertensivas, contexto, diagnóstico, manejo y terapéutica. Bien, hay al fondo de nuestra hermosa facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Nada, les quería compartir esa imagen, esa foto hermosa de nuestra casa de estudio. Así que bueno, vamos. Bien, para hacer el contexto de las crisis hipertensivas, nosotros sabemos que son más o menos ahí 6 veces más frecuentes pacientes que no hacen una buena adherencia de su tratamiento, ¿sí? Muchas veces está relacionado con que ese paciente no sigue una buena adherencia con la medicación, básicamente de los antihipertensivos y también con el diurético. Y también muchas veces está asociada a otras causas, ¿sí? Y síntomas y síndromes también, como la insuficiencia suprarrenal y etcétera, el feocromocitoma. Nosotros vamos a ver en las próximas diapositivas que hay algunas situaciones que nos orienta eh, esas crisis, ¿no? ¿Qué pasa para que un paciente pueda desarrollar esas crisis? Nosotros sabemos que existe una diferencia entre emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva, que ya vamos a ver en un rato, ¿sí? Y esa parte de la positiva, más o menos, ella lo que quiere decir es para diferenciar, ¿no? Entre lo que es la realidad y la guardia, ¿no? Las cifras extremas versus las crisis reales que realmente pasan, ¿no? Con atención ahí el enfoque principal en la falsa crisis, porque uno a veces se confunde y a veces tiene mucho miedo, ¿no? De que si realmente estoy frente a una emergencia hipertensiva o no. Entonces, es muy importante saber diagnosticar, saber identificar esos pacientes que vienen a la guardia con la sospecha de crisis hipertensiva, ¿no? Y eso obviamente va a depender de la clínica del paciente y de la toma correcta de la tensión arterial. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos los criterios base que nos van a orientar a nosotros para que tengamos en cuenta el momento del diagnóstico, que se basa en la presión arterial igual o mayor a 180 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110. En un contexto que estamos hablando acá, de que el paciente tenga o no afectación de órgano blanco, ¿sí? Si estamos hablando de una urgencia hipertensiva, ese paciente en su gran mayoría no va a presentar una afectación de órgano blanco. O capaz el daño, de acuerdo con la bibliografía del libro Sabatini de la Escuela de Medicina de Massachusetts, él comenta que el daño mínimo puede estar presente, pero no es considerado todavía como una emergencia hipertensiva per se. Es una urgencia hipertensiva donde la presión arterial sistólica es mayor a 180 o una presión arterial diastólica mayor ahí a 120, ¿sí? Mientras que la emergencia hipertensiva es así, es una presión arterial mayor o igual a 180 o una presión arterial mayor o igual a 120 con afectación de órgano blanco, o sea, con isquemia, lesión aguda de órganos diana, lesión neurológica, encefalopatía, ACV hemorrágico, isquémico, papiledema, lesión cardíaca, síndrome coronario agudo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, disección aórtica, bueno, o sea, muchas lesiones que nos orienta que hay afectación de órgano blanco. O sea, a grandes rasgos, sistema nervioso central, corazón y riñón, ¿sí? Sumamente importante. Lesión renal con proteinuria, hematuria, insuficiencia renal aguda, crisis renal. Así que eso es importante a la hora de diferenciar. Entonces, bueno, ven un paciente con dolor de pecho, ¿sí? O ven un paciente que no orina, por ejemplo, o que ven un paciente a la guardia con hematuria, o un paciente con oliguria. Bien, y si coincide con que en ese momento el paciente presenta una tensión arterial, ¿no? Una presión arterial mayor a 150, perdón, 180 o 120, o sea que esa presión, bueno, posiblemente se encaje en la emergencia hipertensiva, ¿sí? Entonces, otra vez para que tengamos eso en cuenta. La definición se trata de una presión arterial mayor a 180 o una presión arterial mayor a 120 con afectación del órgano blanco. Si estamos hablando de una emergencia hipertensiva. Y la urgencia hipertensiva, no. ¿Bien? Bien. Entonces, el protocolo local de triage de las crisis hipertensivas.
Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque empieza en el minuto cero una presión arterial mayor o igual a 180, ¿sí? Y algunas bibliografías dicen que la diastólica 110. Eso puede aumentar, puede ser que la presión arterial diastólica puede ser que esté a 120, como yo le comenté, al menos es lo que, es lo que nos comenta el libro de Sabatini, ¿sí? Y la acción es la evaluación clínica, la anamnesis, un electrocardiograma que no se nega a nadie, un fondo de ojo que tenemos que hacer en la guardia, que muchas veces no se hace, pero es sumamente importante hacer para identificar diversos problemas, incluso papiledema, ¿sí? Para hacer diagnóstico diferencial con retinopatía. Eso es sumamente importante y nosotros tenemos que hacer, chicos, ¿sí? Y laboratorio, proteinuria, ni hablar, ¿ok? Bueno, filtro, reposo de 30 minutos, dejamos al paciente 30 minutitos ahí acostado en observación. En su gran mayoría, el 32% normalizan su presión arterial solamente con reposo, ¿sí? Es un paciente que posiblemente no tenga diagnóstico de hipertensión arterial, que, bueno, por la mala suerte de su vida, ahí empieza una crisis, ¿sí? Y capaz a partir de ahí tenga que hacer su control, el mapa y todo, porque nosotros tenemos que saber cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión. Entonces, muchas veces el paciente puede cursar incluso con su debut con una crisis en un órgano, ¿sí? Blanco. Entonces no sabe, o capaz el paciente sí es hipertenso, pero como no se hace una buena terapia y no tiene una buena adherencia, tiene ahí una crisis, ¿bien? Entonces tenemos dolor y ansiedad, ¿sí? Analgesia o ansiolíticos y después reevaluar una urgencia confirmada que se basa en los criterios que yo le comenté en la diapositiva anterior. Hay que ajustar el tratamiento de antihipertensión vía oral, dar el alta y hacer el control en 48 horas, ¿sí? Y en el caso de que sea una emergencia hipertensiva, ¿sí? Hay que ver la emergencia vía, obviamente, intravenosa, ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Obviamente que acá se saca todo lo que es el tratamiento oral, ¿sí? Todo tratamiento de vía oral en ese paciente. Ah, no, pues le voy a dar enalapril, le voy a dar sartán. No, se saca eso, ingresamos al paciente, al conocido la salita esa, shock room, empezamos el monitoreo, ¿sí? Hacemos el electrocardiograma, toda esa cuestión que hablamos recién acá en el minuto cero, y le brindamos medicación vía intravenosa, ¿bien? Porque de ahí vamos a hacer laboratorios y sí, todo que es necesario para ese paciente. Bien, entonces el protocolo de urgencia hipertensiva ahí es un cuadro a partir de la presión arterial y el tiempo de evolución, ¿sí? Vemos que a partir de 160 milímetros de mercurio existe un riesgo de isquemia por hipoperfusión, ¿sí? Y esa hipoperfusión tiene que ver muchísimo importancia para nosotros, más allá del sistema cardiovascular, pero también nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la fisiología tiene un límite de autorregulación, entonces nosotros no podemos disminuir la presión abajo de 160 6 milímetros de mercurio, porque ahí ocurre lo que es el límite de autorregulación, ¿sí? Nosotros bajamos más allá de eso, se complica a los demás órganos a recibir lo que es su perfusión acorde. Entonces, bueno, acá la guía nos recomienda hacer el alta hospitalaria 2 a 6 horas de monitoreo que hacemos en el hospital con el paciente. Hace el control ambulatorio estricto a las 48 horas, 7 días. El paciente se va de alta, recibe su epicrisis y obviamente hace su control. Y el arsenal que nosotros le vamos a brindar al paciente vía oral es el conocido IECA y ARA2, como ustedes se conocen muy bien, obviamente beta bloqueantes. El beta bloqueante acá no es un antihipertensivo de primera línea, el primera línea es el enalapril, amlodipina, perdón, el enalapril y valsartán, que son IECA y ARA2. Amlodipina es una medicación de los antagonistas de los canales cálcicos, ¿sí? O bloqueantes del canal de cálcico, dinopiridínicos y no dinopiridínicos. Los no dihidropiridínicos, ellos son más antiarrítmicos, como el dialtiazem y el rapamilo, mientras que el amlodipina hace parte de ese grupito de fármacos antihipertensivos conocidos como dihidropiridínicos, ¿bien? Perfecto. Bien. En el mapa general
de daño de órgano blanco, nosotros acá tenemos un par de sistemas para evaluar: cerebro, retina, aorta, sistema endocrino, corazón, riñón y útero. ¿Sí? Es sumamente importante identificar en un panorama general y sospechar de que tenga ese paciente. Si estamos frente a la sospecha de que ese paciente curse con una emergencia hipertensiva, y que tenga riesgo de desarrollar algo a nivel central, bueno, sospechar ya ACV isquémico, ACV hemorrágico, encefalopatía hipertensiva, ¿sí? Si estamos hablando a nivel de la retina, hipertensión maligna de grado 3 a 4, eso puede causar afectación sobre todo en la retina y vamos a poder identificar con un fumo de ojo, en el corazón, sistema cardiovascular, síndrome coronario agudo. Muchos pacientes que arrancan con infarto agudo de miocardio o que están desarrollando un síndrome coronario agudo van a cursar con hipertensión, Entonces, ¿cómo es una encajada con la otra? Capaz el paciente tenga la crisis hipertensiva y curse con afectación del órgano blanco, que es el síndrome coronario agudo, sistema cardiovascular. ¿Bien? Entonces, eso nos orienta a nosotros de que el paciente, más allá que está sufriendo la crisis hipertensiva, la emergencia hipertensiva per se, también sufre ahí una afectación de órgano importante. ¿Bien? Entonces, más allá de tratar la hipertensión, tratamos la causa de base también, ¿ok? Tratamos lo que pasa con el órgano afectado. En el riñón, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda. Nosotros sabemos que la insuficiencia renal puede ser prerrenal, renal y posrenal. La insuficiencia renal aguda en su gran mayoría siendo prerrenal, vamos a ver que el paciente ni siquiera orina mucho, empieza ahí con oliguria, ¿sí? E incluso puede desarrollar anuria. Eso nos llama la atención porque existe una vasoconstricción sobre las arterias renales, ¿sí? Y que, bueno, no le llega suficiente demanda, por así decirlo, al riñón y él se hace una vasoconstricción extrema. Y esa vasoconstricción extrema, obviamente, va a afectar lo que es la tasa glomerular y ese paciente no va a orinar. Entonces, es sumamente importante. ¿Y cómo va a manifestar la semiología en el examen físico el paciente? ¿Cómo va a presentar eso? El paciente va a cursar con deshidratación, ¿sí? Signos y síntomas de deshidratación: piel seca, signo de pliegue, taquicardia, ¿sí? Eso nos tiene que llamar atención. Hipotensión ortostática y, bueno, otras cosas más. ¿Ok? Bien. Bueno, en un panel A tenemos acá el síndrome coronario agudo. En el panel B tenemos edema agudo de pulmón, que son dos cosas importantes. En ese el contexto de emergencia hipertensiva. La meta es bajar la presión arterial un 20% en unas 3 horas, ¿sí? Meta final, menor o igual a 140, 90 milímetros de mercurio. Obviamente, nosotros sabemos que cuando estudiamos el síndrome coronario agudo se busca una presión ideal ahí de 130, 80, 130, 90, pero depende también del riesgo del paciente. Si es el paciente es de muy alto riesgo, ese paciente tiene que tener la presión abajo de los 140. Si no tiene tantos riesgos, sí lo podemos mantener entre 140, 90 milímetros de mercurio. Los fármacos en ese caso, nitroglicerina intravenosa, beta bloqueantes, como Esmolol, la betalol, y también la morfina, porque la morfina tiene acción vasovagal, no, perdón, no vasovagal, sino que en el vasodilatador, ¿sí? Tiene acción de vasodilatador sobre el vaso, entonces mejora de que la resistencia periférica de ese paciente pueda cambiar, ¿ok? Entonces, bueno, dejamos lo que es la medicación vía oral, ¿sí? Y pasamos a lo que es la medicación intravenosa. Y ahí tenemos muchas: la betalol, esmolol, el nitroprusiato, la nitroglicerina, ¿sí? El islavapino. Lo que sí hay una contraindicación absoluta es nitroprusiato de sodio, que como yo les comenté recién, sí tenemos disponible, pero en un contexto de que el paciente sufra un síndrome coronario agudo con elevación de ST, como ya vimos en otras clases. Hay un factor importante que es la causa de robo coronario, donde tenemos como si fuera dos arterias, ¿sí? Dos espacios entre las arterias. Y lo que pasa es que, bueno, en un determinado momento, cuando yo le doy una medicación que es vasodilatadora, se dilata más una parte que no debería dilatar tanto, ¿sí? Entonces pasa más sangre por este lado que por el otro, donde no está perfundido. Entonces eso se conoce como el robo coronario, ¿ok? Entonces, en ese contexto, yo no puedo dar nitroprusiato de sodio
obviamente, si el paciente cursa con un síndrome coronario agudo y también con una emergencia hipertensiva. En ese contexto no le puedo dar. Le puedo dar nitroglicerina, le puedo dar beta bloqueante, como yo les comenté, la betalol, esmolol, pero no nitroprusiato de sodio. En el panel B, en el edema agudo de pulmón, nosotros tenemos la utilización del oxígeno es importante porque el paciente realmente va a tener compromiso en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque el paciente está sobrecargado. El paciente está sobrecargado. Entonces, la solución no es dar al paciente saturación, perdón, no es dar oxígeno para aumentar su saturación, sino que utilizar diuréticos de asa como la furosemida, ¿sí? Para aumentar la diuresis del paciente, ¿sí? Obviamente que si orina menos de 100 mililitros en 2 horas, tengo que duplicar la dosis e ir viendo. Nosotros vamos viendo cómo se adapta al paciente y después vasodilatadores intravenosos como una nitroglicerina, solamente si la presión arterial sistólica es mayor a 110. Pero es importante que si el paciente está congestionado por la gran cantidad de volumen, acá es importante brindar un diurético potente de asa, que en este caso va a ser la furosemida, obviamente observando si el paciente orinó. Puse una determinada dosis, no orinó, evalúo en 2 horas, duplico la dosis para alcanzar la cantidad determinada para diuresis del paciente que estamos en la salita de shock room. ¿Bien? Ok, bueno, en los síndromes coronarios aórticos, perdón, en los síndromes aórticos agudos, que es importante porque vamos a tener sí o sí que descartar la conocida disección aórtica, sumamente importante, ¿sí? Es un dolor muy, muy fuerte, ¿sí? Que es como si fuera una lanza que te corta de la parte anterior a posterior, ¿sí? El paciente dice que es algo que como que se ancla y se perfora de adelante hacia atrás y es un dolor insoportable y de forma de surgimiento, ¿no? Que aparece de forma brusca, ¿sí? De la nada. Entonces, ahí en ese contexto tenemos que pensar qué hacer. Hay que mantener una frecuencia cardíaca estable y una presión sistólica también estable. La meta de frecuencia cardíaca es que sea menor a 65. ¿Sí? Latidos por minuto. Y la presión sistólica es que sea menor a 120 milímetros de mercurio. Obvio, eso es una de las cosas que tenemos que descartar en la emergencia hipertensiva. Tratamiento acá, beta bloqueantes intravenoso de primera línea, la betalol, ¿sí? Mandatarios antes que vasodilatadores. La vasodilatación no me va a servir acá de una. Yo lo que tengo que hacer es trabajar sobre la demanda y la oferta, ¿sí? Por eso es que es sumamente importante la utilización de los beta bloqueantes, ¿ok? Porque yo voy a trabajar principalmente sobre la frecuencia. Si hay contraindicación para beta bloqueantes, que tenemos varias, las absolutas, como por ejemplo asma, no le puedo dar a un paciente que tenía asma, ¿sí? O que tenga un EPOC reagudizado o una insuficiencia cardíaca aguda reagudizada. Yo tengo que utilizar verapamilo o diatiacén, ¿sí? Esos dos son grupos de fármacos no diidopiridínicos que hacen parte, ¿sí? De los bloqueantes canales de calcio, ¿ok? Verapamilo o diatiacén. Añadir nitroglicerina si la presión arterial no cede, pero siempre bloqueando la frecuencia cardíaca, porque no podemos tener una frecuencia cardíaca elevada, porque la tensión arterial depende del gasto cardíaco que tenemos en el paciente, ¿sí? Y obviamente la resistencia vascular periférica. Entonces yo tengo que trabajar en las dos cosas para mantener una presión arterial en la meta que nosotros queremos y obviamente eso va a resultar en una PAN, que es una presión arterial sistémica, presión arterial media, mejor dicho, normal, ¿ok? Bien, que es entre 60 y 70 que se busca en un contexto del paciente que tenga disección aórtica. Bueno, en los aspectos neurológicos, isquemia versus hemorragia, es sumamente importante evaluar dos cosas, ¿sí? La hipertensión permisiva, ¿sí? Y el control estricto. Tanto acá en la hipertensión permisiva, en el ACV isquémico, ¿sí? Y el control estricto en el ACV hemorrágico, ¿ok?